Ocurrió ello en el año de 1993, cuando me decidí a escribir la biografía de don Juan Nepomuceno Díaz Custodio, dado que de los documentos encontrados de dicho exijano y exijanista denotaban cierta relación no sólo de amistad, sino de enseñanza en el arte fotográfico con don Manuel Salamanca Tordesillas y don José San Juan Ariz Navarrete. Terminé mi humilde obra sobre Díaz Custodio, quedó presentada. Sentí la satisfacción enorme del reconocimiento a la labor que había dejado él mismo, así como al propio trabajo que sobre él había hecho, no solo por parte de sus familiares, mis recuerdos son constantes para sus hijas Teresa y María, sino de los propios exijanos, hasta tal punto que se agotó la edición de 1.500 ejemplares que gracias a la entonces Caja Rural de Sevilla, hoy Caja Rural del Sur, se habían editado, culminando dicha satisfacción con la rotulación por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Écija de una calle con el nombre de tan ilustre señor. A partir de ese momento, la inquietud a la que antes me he referido empezó a despertar intensamente en mi interior. Comencé a indagar, buscar, preguntar, leer todo lo que hubiese sobre Manolo Salamanca y Pepe San Juan, como se les conocía y llamaba, dada la importancia que sus obras fotográficas en ambos, pictóricas en el primero, industriales y comerciales en el segundo, habían tenido desde el principio del recién pasado siglo XX y que, a mi juicio, consideraba no estaban suficientemente divulgadas para que los exijanos, que no tuvimos el privilegio de conocerlas y compartirlas, lo pudiéramos hacer, aunque ya fuese en el siglo XXI actual. Ese ha sido el único motivo que me ha movido a realizar esta publicación, el mismo que me impulsó a escribir sobre Díaz Custodio, dar a conocer, lo más amplia y detalladamente que me ha sido posible, la vida de algunos exijanos ilustres, aunque en el caso de Pepe San Juan, exijano de adopción, pero exijanista de sentimiento, dada su nacencia en la logroñesa localidad de Torrecilla de Cameros, y de entre dichos personajes ilustres que permanecen en el anonimato, sacar a la luz la vida de algunos de ellos, entre los que no cabe duda se encuentran los dos a que se refiere esta publicación. No ha sido fácil, y no lo digo como tópico, que pueda alegar todo el que hace un trabajo de investigación, el indagar sobre la vida de ambos personajes. En primer lugar, dado el tiempo transcurrido desde que iniciaron sus actividades. En segundo lugar, por la falta de documentación sobre determinados hechos. Y en tercer lugar, porque los testimonios orales recibidos de personas que pudieron estar más o menos cerca de los mismos, ya fueran de familiares descendientes de ellos o por razón de amistad y conocencia, a mi juicio, para una seria y exacta investigación, deben quedar refrendados documentalmente. Por ello, todo lo que ustedes van a ver seguidamente está debidamente comprobado y documentado con citación de archivos y procedencia. Quizás, en lo relativo a la vida de Pepe San Juan, en relación con la de Manolo Salamanca, pueda notarse por el telespectador una mayor profusión de datos, pero tendrá que comprender la dilatada vida empresarial e industrial que desarrolló aquel cuando dejó la profesión de fotógrafo, que en cambio sí mantuvo Manolo Salamanca junto con la de pintor hasta su fallecimiento. Por ello, respecto de este personaje, entiendo necesaria la siguiente aclaración. Al dedicar él mismo su vida única y exclusivamente a la pintura y a la fotografía, junto con la falta de descendientes directos, las incidencias profesionales de su vida, lógicamente, deben ceñirse con algunas excepciones que encontrarán a dicha profesión, aunque nos ha servido esta investigación biográfica sobre su vida para demostrar que Manolo Salamanca no solo era fotógrafo de estudio,
sino que nos dejó un legado maravilloso sobre el paisaje urbanístico de la Écija que él conoció en el periodo de su máxima actividad profesional, englobada desde 1902 a 1950, habiendo sido posible darlo a la luz gracias también a los testimonios orales y gráficos recibidos de muchas personas que, bien ellas mismas o algunos de sus antepasados, posaron tanto en el estudio del fotógrafo como fuera de él. Hemos marcado el periodo de su obra entre los años 1902 y 1950, porque a partir de este último año, debido a la edad de 70 con que contaba, era auxiliado tanto por su esposa María Martín Morales como por el sobrino de esta, Manuel Chamorro Martín, quien desde pequeño estuvo al amparo del citado matrimonio y de los que aprendió lo que después sería su profesión, la fotografía. Manuel Salamanca Tordesillas nació en la ciudad de Écija a las 21 horas del día 27 de diciembre de 1880 en la calle Avendaño número 6, hijo de don Manuel Salamanca Ramírez, de profesión pintor, y de doña María del Rosario Tordesillas y Malcorra, de profesión las de su labor. Nieto por línea paterna de don Juan Salamanca y Rojas y de doña Francisca Ramírez García, y por línea materna de don Cayetano Tordesillas y Pérez y doña Francisca Malcorra Viguinaga, recibiendo las aguas bautismales en la parroquia de Santa María de Écija. Desde pequeño, las inquietudes pictóricas y artísticas de nuestro personaje afloran por vez primera a la luz en el propio Colegio San Fulgencio de Écija, donde cursaba sus estudios, y donde ya deja muestra de su incipiente sentimiento artístico, unido a los consejos artísticos de su padre, Manuel Salamanca Ramírez, pintor de profesión. Asimismo, inició estudios superiores en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, si bien los altos costes económicos de los mismos le obligaron a dejarlo, regresando definitivamente a Écija, donde empezó a ser conocido y llamado Manolito Salamanca, costumbre usual entre las familias y amigos de aquella época para diferenciarlo del padre. Si bien, por sus contemporáneos, fue conocido y llamado Manolo Salamanca, para, en los últimos años de su vida, por las generaciones siguientes a la suya, fuese conocido y llamado don Manuel Salamanca. A principios del siglo XX es cuando recibe nuestro personaje, junto a su buen e inseparable amigo José San Juan Ariz Navarreta, las enseñanzas fotográficas de su respectivo amigo Juan Nepomuceno Díaz Custodio, de quienes fueron alumnos aventajados, pues ambos decidieron abrir estudios de fotografía, haciéndolo nuestro personaje, Manolo Salamanca, en la entonces calle Duque de la Victoria, hoy calle El Conde. En los primeros años de dicha centuria, alterna su faceta de pintor con la de retratista, si bien sobre esta última es importante dar a conocer su doble cualidad de fotógrafo de estudio y fotógrafo urbano. Es decir, no fue Manolo Salamanca, como erróneamente siempre habíamos creído, fotógrafo retratista de estudio, sino que de los documentos y testimonios fotográficos que aportaremos a lo largo de este bosquejo biográfico y artístico, podremos comprobar cómo nos dejó un legado importantísimo de la Écija monumental de los años 1900 a 1945, y por ende de sus propios personajes, que nos servirán para valorar no solo su obra, sino también para conocer el desarrollo de la propia ciudad y de sus habitantes, así como para recordar algunos lugares y monumentos que se han perdido o transformado con el paso de los años y de algunos personajes que ya nos dejaron. Los primeros datos que encontramos sobre la faceta pictórica de Manolo Salamanca fue en el hoy desaparecido Casino Écijano, fundado el 6 de mayo de 1899, bajo la presidencia de don Enrique González Gutiérrez y como secretario don Antonio Figueroa Fernández. Se realizan las obras correspondientes y es en el año de 1900 cuando nuestro personaje pinta y decora el salón principal de dicho casino, del que hemos obtenido, gracias a los testimonios gráficos que nos dejó don Juan Díaz Custodio, la fotografía que aportamos seguidamente. Posteriormente, y así resulta de los libros de acta de la adoración nocturna de Écija, que precisamente en junio del 2002 celebró el centenario de su fundación, realiza Manolo Salamanca el dibujo del escudo de la bandera de dicha adoración nocturna, sobre la que se realizó el correspondiente bordado, del que fueron autoras doña Rafaela García de Zoria Meléndez
y otra señora cuyo nombre no nos consta, contando dicha bandera con la particularidad de que puede ser la única que exista en España bordada de las pertenecientes a la adoración nocturna nacional. Pero el testimonio de su autoría lo encontramos en el acta recogida en dicho libro, que es del siguiente tenor literal. Acta número 3. El día 1 de noviembre de 1902, reunido el Consejo Ejecutivo de esta sesión adoradora en la sacristía de la parroquia de Santa María Nuestra Señora, para tratar sobre el proyecto de una nueva bandera que para este fin había pintado el adorador don Manuel Salamanca, siendo aprobado por unanimidad, decidiéndose que dicho señor se encargara del trabajo y dirección de la dicha bandera que había de pintarse sobre raso blanco. La citada bandera no sufrió transformación alguna hasta el año de 1956, y nuevamente lo encontramos ello recogido en el susodicho libro de acta de la citada adoración nocturna, celebrada el día 23 de diciembre, acta número 116, bajo la presidencia del director espiritual don Francisco Domínguez Fernández, y siendo presidente de la adoración nocturna don Román Castelo Ortiz, se acordó lo siguiente. El señor presidente dio cuenta del mal estado en que se encuentra nuestra bandera, debido a los muchos años de servicio por ella prestado, por lo que se hace imposible ya toda reparación, siendo imprescindible por consiguiente su renovación, bien adquiriéndose una nueva, estampada o bordada, o pasando a una nueva tela el magnífico bordado de la actual. Acordándose dicha renovación y se gestionase de la comunidad de las Felipenzas a cuánto ascendía el importe de la mano de obra del antiguo bordado a un nuevo tejido. Una vez que por dicha congregación de las Madres Felipenzas se dio el correspondiente costo, se acordó pasar el bordado de la antigua bandera a una nueva, por lo que la bandera que ha llegado a la celebración de dicho centenario antes mencionado fue la que pintó en el año de 1902 Manuel Salamanca Tordesillas. Lo anterior, concretamente el acta del año 1902, nos ha servido no sólo para acreditar la faceta de pintor de nuestro personaje, sino también para saber que era miembro de la adoración nocturna de Écija, por aquellos años con sede en la iglesia de Santa María Nuestra Señora y hoy en la parroquia mayor de Santa Cruz. El espíritu cristiano de Manolo Salamanca lo encontraremos igualmente más adelante por su pertenencia a la Hermandad de San Gil, de las que nos dejó testimonios gráficos que al día de hoy quizás se podrán igualar, aunque no mejorar. Pero vayamos mucho más hablando de cofradías y hermandades con poquito paso. Necesariamente tenemos que hacer un pequeño paréntesis en el desarrollo artístico de la vida de nuestro personaje, porque es a partir de abrir su estudio de fotografía en la entonces calle Duque de la Victoria, hoy calle El Conde, donde enlaza sus sentimientos pictóricos con los fotográficos, dado que para realizar muchas de sus fotografías utiliza sus propios decorados, y así lo podremos observar más adelante en muchas de las fotografías conseguidas y que fueron realizadas en el citado estudio. Siguiendo el orden cronológico de la fecha, y así aparece en los libros de acta del Casino de Artesanos de Écija, en sesión celebrada el 22 de febrero de 1903, es decir, cuando Manolo Salamanca contaba con 22 años de edad, es admitido como socio de dicha sociedad recreativa y cultural, siendo presidente de la misma don Antonio Grepi González. El paso de Manolo Salamanca por la Sociedad Casino de Artesanos de Écija nos demuestra las inquietudes artísticas del propio personaje y la participación activa en el desarrollo de la propia sociedad. Así, el 26 de noviembre de 1905 aparece como componente de la sección lírico-dramática que tenía el propio casino. Son numerosas las ocasiones que toma la palabra en las distintas asambleas que se celebran en el citado casino, desprendiéndose de ello una plena integración en la problemática que rodeaba la sociedad y dejando una muestra más de su faceta como pintor, que encontramos precisamente en una asamblea celebrada en dicha sociedad el día 26 de enero de 1908. Solicita la palabra el socio Miguel Pérez Fernández, que solicita se averigüe el paradero de los telones pintados por don Manuel Salamanca Tordesillas para la obra El tirador de palomas, puesta en escena la anterior temporada. Le contesta el señor presidente que eran de papel. El señor Pérez Fernández le dice que aunque fueren de papel, quiere saber dónde están. De nuevo el presidente le contesta que se habían usado muchas veces y habían quedado en pésimo estado. El señor Pérez responde que se da por satisfecho. Dicho testimonio nos ha servido para ratificar la faceta de pintor de nuestro personaje.
Pero el testimonio más fehaciente y que ha llegado hasta nuestros días del sentimiento artístico que como pintor poseía nuestro personaje lo dejó igualmente impreso en las paredes de dicho casino, concretamente en el Salón de la Sociedad. Aunque no hayamos localizado documento alguno anterior al que seguirá, es comentario unánime entre los ecijanos pertenecientes como socios a dicha sociedad y que ha sido transmitido oralmente que todas las pinturas, tanto del Salón de Actos como del que fue posteriormente Salón de Juegos, habían sido realizadas por Manolo Salamanca. Por ello, ha resultado de mucha importancia para confirmar lo anterior el hallazgo en los bien conservados libros de acta de la Sociedad Casino de Artesanos de Écija del acta celebrado el día 30 de septiembre de 1956, cuando Manolo Salamanca contaba nada más y nada menos que 76 años de edad y que ostentaba la presidencia don Juan Farfán Martín, de cuya acta extraemos y aportamos lo que sigue. A continuación, pero el señor presidente se da cuenta a la Junta del deseo de la directiva de llevar a cabo la restauración y pinturas del Salón de Actos, que dados los muchos años en que no se le ha tocado, presenta muchos deterioros e imperfectos, dándose lectura del presupuesto presentado por el profesional don Antonio Raval Muñoz, socio de número de esta sociedad, y sometiéndolo a la aprobación de la Junta. De la propia acta se desprende que se trata de una restauración, no de nuevas pinturas, lo que viene a ratificarnos en lo anteriormente expuesto. Pero recogiendo igualmente lo que aparece en el acta de la sesión celebrada el día 30 de diciembre del citado 1956, encontramos lo siguiente. Acto seguido, el señor presidente da cuenta de la terminación de los trabajos de pintura realizados en el Salón de Actos, manifestando que en el avance del presupuesto presentado por el único concursante, señor Raval Farfán, y que fue aprobado en la sesión del día 30 de septiembre de 1956, se apreciaba el costo de dichos trabajos sobre 22.000 pesetas, que la cuestión andamiaje, que en un principio se creyó sería más costosa, no ha sido así, al haberse resuelto de una manera satisfactoria, dando cuenta a continuación del total importe que había ascendido. En ruegos y preguntas hace uso de la palabra el socio señor Farfán Morales, quien pidió un aplauso y un voto de agradecimiento para el señor Salamanca Tordesillas, asesor técnico de los trabajos de pintura del Salón de Actos, y que ha dado prueba de su gran cariño a la sociedad al haberse dedicado muchas horas de una manera desinteresada para el mejor logro de dichos trabajos. El señor presidente manifiesta que el señor Farfán Morales había coincidido con el sentir de toda la Junta Directiva y que sería comunicado ello por escrito al señor Salamanca Tordesillas. De lo anterior, podemos comprobar que Manolo Salamanca fue el asesor técnico de los trabajos de pintura, no solo por sus conocimientos, sino porque él fue quien en su día, en la década de 1910 a 1930, realizó las mismas. Volviendo en el tiempo a su faceta de pintor, concretamente a la Feria de Septiembre ecijana, es decir, la Feria de San Mateo, en los años 1900 y 1912, fue Manolo Salamanca el autor de los carteles anunciadores de dichas fiestas. Con el original de ellos en las manos, no hace falta hacer un entendido en dicho arte pictórico para reconocer las cualidades artísticas de nuestro personaje, por lo que es preferible aportarlo a esta publicación tal como lo realizó, es decir, a pleno color, aunque no haya dejado de suponer una dificultad agradable, de todas formas, al tener que alternarlo con el blanco y negro de todas y cada una de las fotografías aportadas a la presente. Respecto al cartel conmemorativo de la Feria de 1911, podemos decir que la bella señora que aparece en dicho cartel es Carmen Martín Morales, quien fue madre de Manuel Chamorro Martín, que a los 10 años después se convertiría en la hermana política de nuestro personaje, al contraer matrimonio Manolo Salamanca con María Martín Morales, aunque no debemos adelantar más acontecimientos respecto a ello, ya que en su apartado correspondiente se mencionará.